Bendiciones con todos. Tema 12, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, buscando la paz entre los hermanos. Y utilizamos Filipenses capítulo 4, versículo del 2 al 3, que dice lo siguiente. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Después de haberles exhortado a permanecer firmes en el Señor, el apóstol Pablo les ruega que mantengan la paz que Dios les ha otorgado, asegurándose que no existan diferencias entre ellas. Al parecer existían dos hermanas en Cristo Jesús que se encontraban enojadas, y esto no estaba en armonía con los principios del Evangelio. Por ello, el apóstol Pablo no terminará su carta sin pedir a un hermano colaborador que busque la forma que tanto estas hermanas como otros se encuentren en paz no solo con Dios, sino con su prójimo, y continúen trabajando para el reino de Dios. Problemas entre dos hermanas. Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Por lo que podemos entender, en Filipos había dos hermanas en Cristo que tenían diferencias personales. El nombre de Evodia se traduce del griego Eudodia, mientras que el nombre de Síntique se traduce de la palabra griega suntuge. Y este último ha generado problemas en cuanto a determinar si el nombre se refiere a un sexo femenino o masculino. Una propuesta de interpretación ha sugerido que el nombre que se traduce como Evodia es masculino y debería traducirse como Evodias, afirmando que lo que tenemos aquí es a dos cónyuges con problemas matrimoniales, por los cuales Pablo ruega que se les ayude a resolver sus diferencias. De hecho, hay algunos que creen que Evodia y Síntique son los nombres del carcelero de Filipos y su esposa, Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34, lo cual es muy difícil de mostrar. No obstante, la propuesta de interpretación más aceptada ha sugerido que Evodia y Síntique son nombres de dos mujeres cristianas que por algún motivo se desconoce estaban peleadas. Por ello el apóstol Pablo ruega que ambas sean de un mismo sentir en el Señor, es decir, que resuelvan sus problemas perdonando sus ofensas, tal y como Cristo nos ha perdonado, y como se esperaría que un cristiano lo haga. El compañero fiel, el 4:3 de Filipenses dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Aparte de rogarle a ambas hermanas que solucionen sus problemas como lo haría todo verdadero cristiano, le pide a otro hermano, a quien llama compañero fiel, para que les ayude con este fin. Qué hermoso es saber que existen hermanos en Cristo que nos ayudan a mantener la unidad y el progreso espiritual entre los hermanos. No dudamos que mantener la unidad en la iglesia es difícil, especialmente porque está conformado por personas, seres humanos altamente emotivos, con diferentes tipos de comportamiento, carácter, dominio de este y diferentes niveles de madurez. Generalmente los conflictos surgen en la medida en que nos relacionamos los unos con los otros en las actividades que se realizan en la iglesia. Ocurren desacuerdos y maneras inapropiadas de hacer ver las oportunidades.
Al parecer, Evodia y Síntique habían sido colaboradoras de Pablo en el ministerio y fue trabajando en la obra del Señor que probablemente ocurrió un desacuerdo que no logró superarse adecuadamente. La verdad es que el tema de las relaciones personales es todo un desafío. Sin embargo, con la ayuda de Dios podemos lograrlo y aquí hay algunos consejos. Primero, no olvidemos que antes de todo somos servidores de los demás, no sus superiores. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 27 dice: Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Segundo, recordemos que el mejor liderazgo es aquel que es ejemplo delante de los demás. No pide lo que él no está dispuesto a hacer. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 dice: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tercero, debemos ser sabios para hacer ver aquellas cosas que quizás están mal entre otros, precavidos en no caer en necias y aclaradoras discusiones que no llevan a nada. Proverbios capítulo 26, versículos 4 y 5 dice: Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Respóndele al necio como merece su necedad, y para que no se estime sabio en su propia opinión. 4. Nuestras palabras deben edificar y no destruir. Cualquier verdad dicha de manera pesada puede afectar emocionalmente a la persona, a menos que ésta tenga un alto nivel de inteligencia emocional. Antes, seamos sabios y sepamos cómo decir las cosas para que la otra parte reflexione. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice: Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. 5. Debemos aprender a amar a los demás, a tener un genuino aprecio por su persona, no verlos como elementos prescindibles, respetando su dignidad humana en todo tiempo y cuidando sus sentimientos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 dice: Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. 6. En general, debemos hacer todo lo posible por mantener las buenas relaciones con todos, evitando situaciones que puedan dañar la unidad de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No sabemos qué tipo de servicio prestaban Evodia y Síntique en la obra de Dios allí en Filipos, pero fue durante que se dio un problema que afectó su relación. Todo esto puede enseñarnos dos cosas. La primera es lo frágil y delicado que puede mantener una armonía en el equipo de trabajo dentro de la obra de Dios. De allí que todos debemos esforzarnos en mantener las buenas relaciones y la unidad del cuerpo de Cristo. Lo segundo es la evidencia de que en la época apostólica la mujer prestaba sus servicios en la obra de Dios y no era un privilegio exclusivo de los hombres. Con esto no debemos pensar que sus servicios se limitan a tareas de alimentar o de limpieza. También las Escrituras nos muestran que tenían una participación en la proclamación del mensaje del Evangelio. Allá en la carta a los Romanos, Pablo saluda a mujeres
que tenían una participación importante en el ministerio de proclamar el Evangelio. Veamos Romanos capítulo 16, versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mire, las mujeres involucradas en la obra del Señor de manera activa, y eso es importante. El hecho de que Priscila aparezca al principio del saludo y demás, y después Aquila, su esposo, le sugiere a algunos que Priscila era el líder principal de la iglesia que estaba en su casa. Hoy en día la mujer ha tomado un protagonismo clave en el servicio de Dios y la proclamación de la palabra de Dios. Sabemos que existe un orden de sujeción establecido y que el tema de la participación de la mujer en la obra del Señor es polémica en gran manera. Con todo, el liderazgo primario del pastorado descansa sobre los hombres, y a las mujeres se les permite participar en varias actividades, incluyendo la predicación. Esto en muchas iglesias. Otras pocas, las mujeres han tomado el papel de pastor principal de la congregación, y otras, que son muy pocas, las restringen a la mujer la participación. Existen versículos en la Biblia donde el apóstol Pablo ordena a la mujer no enseñar y a aprender en silencio. Luego tendremos que estudiar dichos versículos para entender que la aplicación es al contexto histórico específico de dicha iglesia y no una regla universal que limita a la mujer en el ejercicio de esta tarea. Aún así, vemos versículos donde la mujer tenía una participación clave como los anteriores, y aún en el Antiguo Testamento vemos a Débora ejerciendo un papel de líder que Dios respalda. Al final, el tema provoca grandes discusiones e interpretaciones que generalmente no se pueden armonizar. Lo cierto es que todos los cristianos debemos comprender que tenemos una participación importante en la obra de Dios. Y eso es maravilloso. Ahora, otro tema de discusión en este versículo son las palabras que Pablo utiliza para referirse al hermano que quería que le ayudara con la reconciliación de ambas mujeres creyentes. Lo llama compañero fiel. En el griego en el que se escribió dicha carta, estas palabras se traducen de una sola, que es zugos, el cual literalmente significa compañero de yugo, y podría traducirse como compañero fiel, tal y como lo hace la Reina Valera 1960 y otras versiones. Dice, algunos, considerando esto, han llegado a opinar que realmente el nombre de aquel compañero fiel era Sisugos, pero es difícil afirmar algo al respecto. También aparece el nombre de Clemente, otro creyente al cual algunos han identificado como Clemente de Roma, el cual se afirma conocido al apóstol Pedro y Pablo y fue obispo de la iglesia que estaba en Roma. Demostrar esto también es difícil, ya que el nombre Clemente era común en aquellos entonces. Lo que sí podemos estar seguros es que en Filipos había muchos hermanos y hermanas que trabajaban arduamente en la obra del Señor, y algunos de los nombres de ellos aparecen en estos versículos, y otros son reconocidos como los demás colaboradores del apóstol Pablo. Y eso es saber que la iglesia debe estar involucrada en el servicio, todos, hombres y mujeres. Ahora el tema del libro de la vida. Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Antes de finalizar, el apóstol Pablo menciona que tanto los nombres de Evodia y Síntique, del creyente al cual Pablo llama compañero fiel, Clemente, y los demás colaboradores están escritos en el libro de la vida. Pero, ¿qué es el libro de la vida? En el Antiguo Testamento aparece el concepto de un libro que Dios tiene. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32 dice,
Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: Yo te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Al parecer, Dios tiene un libro donde ha registrado el destino y obra de los seres humanos. Así lo declara la misma palabra de Dios. Salmos capítulo 139, versículo 16 dice: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. También el salmista especifica que existía un libro donde solo los nombres de los justos eran escritos. Salmo 69, versículo 28 dice: Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos con los justos. Luego en Apocalipsis entendemos que existen los libros, que son donde las obras de todos los justos están escritas y por cuyas obras serán juzgados durante el acontecimiento escatológico conocido como Tribunal de Cristo. Apocalipsis 20:12 dice: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Esto fue profetizado por Daniel, el profeta Daniel. En Daniel capítulo 7, versículo 10 dice: Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, los injustos serán juzgados por las obras que están escritas en dichos libros y luego echados al lago de fuego, donde pagarán la condena por sus pecados. Pero, aparte de estos libros, existe el libro de la vida del Cordero, los cuales se salvan de este terrible juicio. Apocalipsis 20:15 dice: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué les parece? Por lo tanto, podemos entender que el libro de la vida es aquel donde los nombres de todos aquellos que han creído en Cristo están escritos, los cuales heredarán la vida eterna. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y versículo 27 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué les parece? Esta es la promesa de redención que guardamos los cristianos. Nuestra fe en Cristo nos da la seguridad de nuestra salvación y sabemos que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Por ello, nos gozamos y esperamos nuestra futura redención. ¿Qué les parece? Había unas discusiones ahí entre dos hermanas y Pablo le pide a un hermano que ayudara a que éstas hicieran unas paces, ¿sí? Y les anima, dice que se gocen, que se regocijen, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y aquí pusimos algunos versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que eso es una gran realidad. Entonces, la pregunta para usted que está escuchando la palabra es la siguiente: ¿quiere que su nombre se escriba en el libro de la vida? Eso usted lo puede conseguir, pero el primer paso que tiene que dar es entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo. Si usted no lo hace, si usted se niega a hacerlo, lamentablemente su nombre no será escrito allí, porque allí se anotan los que aceptan a Cristo, los que reconocen que Cristo es el Cordero inmolado, que Cristo derramó su sangre para redimirnos, que Cristo murió en la cruz y se levantó de la tumba al tercer día venciendo la muerte y exhibiendo públicamente a los demonios. Entonces, ese paso importante que tiene que hacer, aceptar a Cristo en su corazón para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Entonces nosotros aquí le presentamos lo que hemos llamado la oración de fe. Queremos guiarlo a Cristo. ¿Cómo aceptar a Cristo para que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Imagínese. Repítela con todo su corazón. Dice:
Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado. Ahora su nombre está escrito en el libro de la vida y eso le garantiza la salvación. Y saberlo eso es maravilloso. Sosténgase en la palabra, venga a ella y medite todos los días. Deje que el Espíritu Santo le enseñe a través de ella. Busque obedecerla, aplicarla y después predicarla. Tenga tiempos de oración, converse con el Señor, tenga tiempos de alabanza, alabe y glorifique el nombre del Señor y venga a la iglesia. Venga a la iglesia, acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es fiel y cada día nos enseña, mi Dios. Hoy nos enseñó que en vez de estar peleando debemos gozarnos. En vez de estar peleando debemos estar esperando tu segunda venida, Señor, y predicando la palabra a otros que necesitan conocer estas verdades, Señor. Padre, oramos que esta palabra sea llevada por todos los rincones del mundo, que esta palabra germine, que esta palabra traiga una cosecha, Señor. Sí, Padre, y por eso te alabamos y te damos gracias por la cosecha que vas a traer en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando estas palabras para que otros se enteren de estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.